Saludos a todos. Hoy vamos a dar inicio al curso Monroísmo versus Bolivarianismo, dos proyectos opuestos para América. Es un curso que está diseñado en 5 sesiones que buscan abordar el problema del expansionismo y el imperialismo estadounidense y cómo los proyectos dados en las diversas matrices continentales, específicamente en el norte, que se va a sintetizar en la política del monroísmo, y en nuestra América, en el sur, con el bolivarianismo, van a proyectar formas distintas de organización, de participación política en el continente y que bien tuvieron un momento neurálgico de choque en la primera mitad del siglo XIX, van a ser los proyectos que se van a desarrollar históricamente hasta lo que es la actualidad. El día de hoy vamos a abordar lo que es la sesión correspondiente a la doctrina estadounidense y el proyecto expansivo como fundamentos esenciales de lo que precisamente el monroísmo sintetiza. Para la sesión del día de hoy vamos a abordar 3 puntos dentro de un esquema de trabajo que nos permitan ver desde lo que es la constitución colonial de las colonias británicas en el noroeste de lo que es el continente americano y cómo a partir de ese proceso se fue constituyendo todo un proyecto que progresivamente se va a convertir en un proyecto nacional y que tiene precisamente en el centro de sus fundamentos lo que es la expansión y que el monroísmo sintetiza lo que es este proyecto y que va de alguna forma a tener una estructura superior que es la doctrina estadounidense. Saber diferenciar entonces lo que vamos a conocer como monroísmo y sobre eso lo que es la doctrina estadounidense como realmente la matriz central de lo que es este proyecto, bien como tal. Por lo tanto, vamos a abordar desde lo que es, digamos, una síntesis un poco referencial de lo que es el proceso colonial, de lo que van a ser posteriormente los Estados Unidos, ese momento de construcción de este proyecto nacional que surge en la unificación de estas colonias y cómo la expansión se encuentra en el centro de lo que es este proyecto que se empieza a constituir a finales del siglo XVIII y que precisamente en el cierre del siglo XIX va a entrar en una profunda fase imperialista dentro de lo que digamos son las lógicas que se van a dar tanto económicas, políticas y culturales en lo que son las mismas resignificaciones de lo que es esa expansión vista como una matriz neurálgica en el desarrollo histórico de los Estados Unidos. Iniciamos entonces con lo que son estas pequeñas variables en torno a lo que fue la colonización en los Estados Unidos, ese proceso colonial en los Estados Unidos, a diferencia de lo que fue las matrices hispanas y portuguesas, va a ser un proceso tardío, un proceso que inicia realmente una consolidación a los inicios del siglo XVII. Para 1607 es que se va a tener idea de un asentamiento colonial consolidado en lo que actualmente es el estado de Virginia. En su momento va a ser la matriz de lo que se conoció como la colonia de Virginia y va a ser el asentamiento de Jamestown. ¿Okay? En ese asentamiento de Jamestown, entonces va a ser el primer asentamiento colonial británico en la costa noreste de lo que es actualmente los Estados Unidos. Entonces los británicos que estaban incidiendo tardíamente en este negocio europeo como va a ser América, que tiene réditos importantes dentro de lo que es las bases y las relaciones mercantilistas de la época, los británicos van a querer, digamos, su porción, su participación en lo que es la empresa americana. Por supuesto, tomando en consideración que los británicos tienen una percepción distinta tanto de lo que fue la colonización como de la dinámica mercantilista de la época. Esto es un punto clave. ¿Por qué? Porque nos va a permitir conocer el por qué la colonización británica es tan distinta a lo que fue la colonización española, para tener un punto de referencia un poco más claro. En este sentido, los británicos no tienen una intención parecida a los españoles de trasladar, de extender el modelo social, económico, político sobre los nuevos territorios o los que para ellos consideran nuevos territorios, sino más bien construir puntos claves para extender rutas de comercio.
Esto incluso dentro de la tipología que tiene la forma mercantilista en la época, tiene un nombre que es conocido como comercialismo británico y que va a adecuarse precisamente en buscar puntos que permitan crear puertos para el comercio. Ahora, en el caso de las colonias que van a estar en esta costa atlántica del norte de América, hay particularidades. Esta es la primera. Hay una intención británica no de extender su modelo, sino de crear puntos de comercio. Por eso, estos asentamientos van a estar fundamentalmente en el área costera. ¿Okay? Eso es un punto clave que hay que tomar en consideración. El otro punto es que va a ser una empresa fundamentalmente privada. Va a haber una tipología en las colonias no van a tener una homogeneidad en el proceso administrativo para su constitución, sino que van a existir tipos de colonias. ¿Okay? Va a existir unas colonias conocidas como colonias reales, que son aquellas en donde el Estado británico tiene una mayor participación. Virginia quizás es el caso más simbólico. Van a haber otras colonias en donde va a ser movida por capital privado individual. El caso más simbólico puede ser Pensilvania, en donde fue una colonia de William Penn. Tuvo, digamos, el permiso para poblar aquí, invirtió sobre esto y está en las colonias de carácter corporativo, ¿no? Que son privadas, pero digamos son corporaciones las que aquí, digamos, tienen la inversión. Massachusetts puede ser quizás el caso más simbólico, en donde, un grupo de inversionistas con una visión cosmogónica y religiosa, como ya veremos ahorita, invierte para precisamente poblar lo que es esta zona. O sea, vemos que no hay una homogeneización incluso en el proceso administrativo, y esto va a tener una mayor incidencia en lo que va a ser el proceso cultural. ¿Okay? ¿Por qué? Porque vamos a abrir entonces que la colonización británica en esta zona, en lo que va a ser posteriormente los Estados Unidos, se fundamenta en torno a lo que son tres matrices, ¿no? Una primera matriz, que vamos a decir que es la matriz fundacional, que va a ser el sur, con Virginia en el ángulo central. Una segunda matriz, que se va a conocer como Nueva Inglaterra, que es el norte más extremo, con Massachusetts en el ángulo central de lo que es la cuestión, y posteriormente, en una fase más tardía de este proceso, lo que se va a conocer como el Atlántico Medio, en donde Nueva York tiene la preeminencia en la Constitución. ¿Okay? Nueva York. Esto es fundamental porque vamos a ver que son tres matrices coloniales distintas dentro del mismo territorio, pero que culturalmente, económicamente van a ser muy distintas dentro de ellas. ¿Okay? Por ejemplo, las colonias del sur, con Virginia, bien, como ángulo central, van a ser colonias, que tienen un nexo más profundo con lo que fue el Estado británico, el Estado real británico, y van a ser fundamentalmente productoras de materias primas, ¿no? Productores, por ejemplo, de algodón, de tabaco. Bien, o sea, tienen un trabajo intensivo, profundo en cuanto a lo que es la producción fundamentalmente agrícola, bien como tal. Fíjense que los territorios del sur de los Estados Unidos son territorios, digamos, con un clima más tropical, un clima más templado y que permite quizás una mayor producción y producción para la generación de excedentes de productos, ¿no? Como lo que comento. Tabaco y posteriormente el algodón va a ser muy importante aquí. En un segundo, estamos hablando que esto inicia aquí en 1607, esto. Y de aquí van a devenir lo que se conocen como las colonias sureñas, las colonias sureñas. Virginia, las Carolinas, norte y sur, Georgia, fundamentalmente son los que conforman esta región inicialmente. Nueva Inglaterra va a tener dos momentos clave, fundamentalmente en la década de 1620, en donde van a venir los que se conocen como los padres peregrinos. ¿Quiénes son los padres peregrinos? Un grupo de colonos de lo que se va a conocer como la secta religiosa de los puritanos. Los puritanos es una acepción dentro de lo que es el protestantismo británico, que con una fuerte y una profunda conexión con el mundo calvinista, procura precisamente purificar el anglicanismo de las prácticas y la doctrina católica. Son los que van a tener una cosmogonía religiosa atada precisamente con los principios más fundamentalistas de lo que es el protestantismo, sobre todo de carácter británico,
en torno a elementos como la predestinación, ¿okay? Y que luego vamos a ver más adelante como un enclave fundamental de lo que va a ser esa doctrina conocida como el destino manifiesto. Son colonias y que a diferencia de estas colonias del sur, si vamos a ver, sobre todo cuando llega la segunda oleada con la fundación de lo que es la colonia Massachusetts, en donde sí va a haber, digamos, un sentido de expansión del modelo. Y va a tratarse una nueva constitución de la expansión de ese modelo sobre una nueva frontera. ¿Okay? Esto es clave y es muy clave para entender esa doctrina estadounidense. Las del Atlántico Medio son, digamos, las más tardías, más o menos ya para mediados del siglo XVII, es cuando se van a establecer estas colonias del Atlántico Medio, con Nueva York como ángulo central, pero con una particularidad, que es que estas colonias no surgen esencialmente desde un esfuerzo británico, sino que van a estar diversos autores europeos dentro de esta constitución. Nueva York, por ejemplo, inicialmente es una colonia de holandeses, ¿okay? Se conoce como Nueva Ámsterdam. También aquí va a estar Nueva Suecia, por ejemplo, que va a ser lo que se conoce como posteriormente la colonia de Delaware, bien, actual estado de Delaware. También muchos alemanes van a estar aquí, sobre todo en la zona de Pensilvania. O sea, vamos a ver que la zona del Atlántico Medio es una zona profundamente diversa, donde convergen británicos, donde convergen alemanes, holandeses, suecos. Vean, una diversidad allí importantísima. ¿Qué vamos a ver? Que estos son colonias fundamentalmente comerciales que le interesan lo que son los puertos y la capacidad de extraer sus productos. ¿Por qué esto es fundamental conocerlo? Porque como estamos comentando, son tres matrices muy variadas la una con la otra. O sea, ¿qué elementos hacen que tres matrices tan variadas, una con respecto a la otra, se unifiquen progresivamente en torno a lo que es un modelo nacional expansivo, un proyecto nacional? ¿Qué es lo que hace que ellos se unifiquen? Para 1763 se va a dar un momento clave que se va a conocer como la Proclama Real de Jorge III. En esa Proclama Real de Jorge III se establecen unos parámetros limítrofes entre lo que es estas colonias británicas con respecto a los territorios indígenas y los franceses, los que se van a conocer como la frontera natural de los montes Apalaches. Esos montes Apalaches van entonces a significar una frontera que va a ser vista en la colonia como un límite. Como un límite, ¿por qué? Porque hay una necesidad de cada matriz colonial de expandirse. O sea, cada matriz colonial necesita expandir su modelo para que ese modelo mismo sobreviva. El sur necesita expandir sus tierras productivas para generar mayor producción agrícola. El norte necesita expandirse para que ese modelo protoindustrial, por un lado, pero sobre todo ese anclaje cosmogónico de ser predestinados para llevar conceptos, ¿okay? a una nueva sociedad, a un nuevo mundo, necesita expandirse. Y el medio necesita expandirse, ¿por qué? Porque necesita abrir más rutas de comercio para... O sea, hay un elemento que con esta proclama se cercena, bien, que es precisamente la expansión. O sea, podemos hablar que la expansión es uno de los elementos neurálgicos para que estas tres colonias distintas, una con respecto a la otra, puedan unificarse en función a lo que es un proyecto nacional. Bien, fíjense que estamos hablando en 1763, cuando se produce este quiebre de lo que fue la Proclama Real de Jorge III. Había un antecedente importante que son las llamadas guerras franco-indias, en donde estos colonos, sobre todo los del norte y de la zona atlántica medio, habían logrado conquistar territorio más allá de los Apalaches. Con la proclama, no solamente se los obliga a mudarse nuevamente, bien, se le da titularidad y reconocimiento a los indígenas sobre esos territorios al oeste de los Apalaches, sino que incluso se penaliza a quienes de los colonos pretendan tener aquí algún tipo de actividad. Ese territorio al oeste de los Apalaches es lo que se va a conocer como Ohio, ¿bien? La base de lo que actualmente es el estado de Ohio en los Estados Unidos. Esto va a generar, fíjense, 1763 y para 1776, junto a otros elementos que surgen, una práctica fiscal profunda, punitiva en contra de las colonias, va a generar apenas 13 años después
que la independencia de los Estados Unidos. El 4 de julio de 1776 se produce entonces la proclamación, la declaración de independencia de los Estados Unidos, que precisamente que rompe con ese status quo que los británicos habían tratado de constituir, y los estadounidenses, ya separados de lo que es precisamente el nexo colonial, van a iniciar una profunda política de expansión. La unificación, la creación de los Estados Unidos en 1776 va entonces a constituir las bases fundamentales para un profundo proyecto expansivo. Así podríamos hablar entonces, en un segundo momento, de lo que van a ser las bases de la construcción de esta nación llamada los Estados Unidos, y cómo precisamente la expansión tiene un elemento neurálgico clave en lo que fue el desarrollo territorial en lo que va a ser finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX. Para 1787 van a producirse dos momentos neurálgicos. Un primer momento que va a estar en sintonía con lo que va a ser la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos. Fíjense que estamos hablando que en 1776 es cuando se produce la Declaración de Independencia, pero la Constitución es de 1787. Estamos hablando que existe una separación de 11 años entre la Declaración de Independencia en comparación con la formulación y la promulgación y la entrada en vigor de lo que es la Constitución. Ahora, esa Constitución de los Estados Unidos tiene un elemento que la caracteriza y la diferencia muchísimo de lo que son sobre todo las constituciones de los estados modernos, ¿no? Los estados contemporáneos y sobre todo los estados americanos, las repúblicas americanas. Que en la Constitución de los Estados Unidos no se va a definir un territorio. O sea, en la Constitución de los Estados Unidos, que es la misma de 1787, que es la misma que actualmente está en vigencia, con una serie de enmiendas que se han dado históricamente, ¿no? Que han cambiado parte de este texto constitucional, pero esencialmente la misma Constitución no define lo que es un territorio. O sea, en la Constitución de los Estados Unidos no se define los Estados Unidos están formados por este territorio de tantos kilómetros cuadrados. No, es una omisión, por así decirla, pero no es una omisión ingenua, es una omisión precisamente porque la expansión va a ser el referente fundamental en la construcción de lo que va a ser esta nación. Pero en 1787 se van a abrir algo que son las ordenanzas del noroeste. Las ordenanzas del noroeste va a ser un dispositivo jurídico que permitió a estas colonias, ahora estados, bien asociados, las 13 colonias, que ahora son los 13 estados genésicos de lo que es los Estados Unidos, a partir de esta ordenanza del noroeste, que se permite la legalización, la formulación y la formación de un modelo para hacer este proceso de expansión. Con la ordenanza del noroeste se tiene el primer antecedente claro porque va a ser el mecanismo para lo que va a ser la expansión en torno a lo que se conoce como los Grandes Lagos. Bien, que va a conformar todos estos estados, como por ejemplo Michigan, Illinois, Indiana. Todos estos estados van a estar, digamos, constituidos en función a lo que fue esta ordenanza del noroeste y abre el portón a la gran pretensión que tienen estas colonias, la expansión. Y la expansión se va a convertir entonces ¿en qué? En el corazón, en el núcleo de lo que va a ser un proyecto de nación estadounidense que no surge con una base sólida, pero que se va a ir consolidando y constituyendo a lo largo, fundamentalmente, a lo largo del siglo XIX. ¿Ok? Entonces, luego de las ordenanzas del noroeste, vamos a ver que van a aparecer una serie de capítulos en lo que es, digamos, la historia estadounidense, que de alguna forma van a ir construyendo ese territorio que hoy podemos definir como los Estados Unidos. Un primer capítulo, ya para el siglo XIX, va a ser lo que se conoce como la adquisición de la Luisiana a los franceses, con lo cual los estadounidenses van a anexarse aproximadamente unos 2 millones de kilómetros, más de 2 millones de kilómetros. Va a estar el tratado con España para la adquisición de las Floridas. Ya a mediados del siglo XIX se va a dar lo que se conoce, en primer lugar, como la cuestión de Texas, ¿ok? Que va a generar inicialmente lo que es una declaración independentista para luego pedir lo que va a ser su anexión a los Estados Unidos. Y tenemos el caso también de lo que es el despojo a México, que va a terminar sumando más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados a lo que son actualmente los Estados Unidos. A mitad del siglo XIX se produce la adquisición de Alaska a los rusos,
¿okay? Que suma más de 1 millón de kilómetros cuadrados a lo que actualmente son los Estados Unidos, un poco menos de 1 millón de kilómetros cuadrados, disculpen. La expansión hacia Hawái a finales del siglo XIX, y va a haber un episodio fundamental que se va a dar en 1898 con la guerra hispano-cubana estadounidense. ¿Qué podemos ver con esto? Que bueno, que tras la independencia viene un auge bien neurálgico de lo que es el crecimiento territorial, y no solamente del crecimiento territorial, sino también de cómo ese crecimiento va acompañado con un modelo político que permite incorporar a estos nuevos territorios dentro de la lógica del modelo. Eso lo vamos a conocer como el sistema federalista. El federalismo estadounidense va a crear los andamiajes para que esta anexión de nuevos territorios, de alguna forma, no entren dentro de lo que es, digamos, las posibilidades de una futura balcanización que se va a dar, bien, con la guerra de secesión, esa posibilidad, sino los andamiajes para que estos nuevos territorios giren en torno a un modelo político, el federal, y giren en torno a un proyecto nacional, que en este caso son los Estados Unidos como tal. Bien, este modelo, por supuesto, va a tener a lo interno del Estado estadounidense una serie de momentos de conflicto, una serie de momentos de incongruencias internas, y eso va a llevar en 1861 a lo que fue la Guerra de Secesión. ¿Por qué es tan importante esa guerra de secesión para esto? Porque en esa guerra de secesión, también conocida como Guerra Civil, 1861-1865, los dos modelos opuestos que habían, digamos, constituido, el del sur y el del norte, que era la fusión entre Inglaterra y el Atlántico Medio, van a chocar. ¿Bien? El sur se sostenía aún dentro de lo que es el trabajo esclavista, el modelo esclavista, no solamente como modelo productivo, sino también como modelo cultural, y el norte ya apostaba hacia lo que es un trabajo libre, hacia lo que se conoce como lo que es un modelo industrial, y digamos todo esto que va a producirse. Cuando se produce la guerra de secesión, esa diversidad, vamos a decir, de modelos que convivían uno con respecto a otro, va a superarse. ¿Okay? Y los Estados Unidos van a pasar de ser una unión a ser una unidad. Y van a tener los Estados Unidos las bases fundamentales ¿para qué? Para construir un proyecto político, económico, integral. Tras lo que fue la guerra de secesión, se van a tener las bases fundamentales de lo que va a ser lo que va a convertir a los Estados Unidos en una potencia mundial. Bien, una potencia en, digamos, una de las consecuencias directas fue el auge de una pequeña revolución industrial que van a dar las bases económicas y tecnológicas para la expansión progresiva del modelo, no solamente sobre el territorio, ¿no?, que se ha venido constituyendo, sino también pensando en la inserción en lo que se conoce en la época como el concierto de naciones, o sea, una potencia dentro de lo que es el capitalismo occidental y que, bueno, que también se encuentra en una expansión progresiva importante. Ahora, esa expansión de lo que es el modelo no solamente está atada a lo que son, digamos, elementos económicos, políticos, geopolíticos, sino que también está atada con el destino manifiesto de esta nación. O sea, hay una idea en la élite estadounidense que incluso se infiltra como un valor en la idiosincrasia nacional, en ese espíritu americano que se viene constituyendo en el siglo XIX y que, bueno, va a definirse después en algunos adjetivos como el sueño americano. Bien, ¿qué idea? La idea de que los Estados Unidos está predestinado, bien, por la providencia para precisamente expandir el modelo. Bien, la expansión de ese modelo no es solamente entonces algo que está atado con lo económico, con lo político, que lo está, pero que tiene un fundamento cosmogónico fundamental en esa idea conocida como el destino manifiesto y que en gran manera es un patrón que se homogenizó de la cosmogonía de los neoingleses. Bien, estas colonias que comentamos inicialmente están muy atadas con lo que son estos elementos de la doctrina calvinista protestante. De esta manera se consolida entonces
una dinámica expansiva que junto a otros elementos que podemos puntualizar en otro momento, como el militarismo, como el racismo, como el individualismo, conforman lo que es el corazón precisamente de ese espíritu estadounidense, de esa cosmogonía estadounidense que se ha venido construyendo y constituyendo durante el siglo XIX. Esta idea que se maneja es la que de alguna forma va a sintetizar no solamente la doctrina Monroe como aquella proclama de 1823, sino el monroísmo como una construcción ideológica y sobre todo retórica que fundamenta la acción estadounidense de esa expansión del modelo y la expansión de esos conceptos que hemos como dicho, como es la democracia, como es la libertad, en torno a la matriz. ¿Okay? Esa doctrina Monroe, al igual que parte de las grandes, vamos así a decirlo, políticas, doctrinas, corolarios estadounidenses, suelen ser unilateralistas, o sea, son solamente un fundamento que se proyecta desde los conceptos estadounidenses como tal, a diferencia de otros proyectos que buscan el consenso dentro de la diversidad que existe. Aquí lo que se busca es una expansión de conceptos centrales y precisamente el monroísmo como construcción es una síntesis de todos estos elementos que hemos conversado y que tiene la expansión entonces como núcleo central. Para 1898 se va a producir entonces las bases de lo que va a ser una política imperialista de los Estados Unidos y que va entonces a convertir a esta nación en el principal patrón imperialista en el siglo XX global y a su vez en el nuevo eje del capitalismo. Para 1898 se va a dar un episodio muy importante para la América Latina, como es la Guerra Hispano-Cubana, o sea, el fin de lo que es la Guerra Hispano-Cubana, que es un proceso que va a consolidar la independencia de la isla caribeña, que se viene dando de décadas atrás, pero en este año se va a producir entonces lo que es el fin de este proceso, que va a lograr la expulsión definitiva de los españoles, de los pocos reductos españoles que quedan en el continente, y la independencia cubana. Pero en el año 98 va a ocurrir un episodio muy particular, que es la intervención de los Estados Unidos en la guerra. Vemos entonces, en primer lugar, un escenario de intervención directa de los Estados Unidos en un conflicto que no les corresponde a ellos, pero que sí fundamentan en esa intervención en que afecta a los intereses de los Estados Unidos. Recordemos, y cuando hacemos un análisis más profundo de la doctrina Monroe, que vamos a encontrar que en esa doctrina Monroe se habla de que se actúa en función a los intereses de los Estados Unidos. Entonces, ese elemento de los intereses de los Estados Unidos precisamente consolida el patrón unilateral de lo que es su política y que en el caso del 98 va a producirse a través de una intervención, ¿ok? En este caso en la cuenca caribeña. Ojo, no es la primera que ellos actúan como tal, hay intervenciones previas, quizás la más simbólica presente va a ser en el caso hawaiano, también en esas últimas décadas del siglo XIX, pero la de 98 va a pragmatizar lo que es una dinámica. Bien, y va a abrir entonces de forma definitiva el portón a lo que va a ser entonces lo que se conoce incluso para la propia historiografía estadounidense como la era imperialista americana. Bien, en esa guerra de 98 los estadounidenses intervienen en la guerra, los cubanos no tienen realmente el interés claro sobre esta intervención de parte de los Estados Unidos, pero ocurre un casus belli llamado la explosión del Maine, en lo que es, el Maine es un buque de guerra en el muelle de La Habana, explota en circunstancias extrañas y permite que los Estados Unidos tengan una causa de ingreso a esta guerra, que ya estaba literalmente ganada por los cubanos. Pero esa intervención estadounidense va a terminar generando no solamente la expulsión de los españoles, sino que se va a construir un andamiaje jurídico constitucional que va a hacer que los Estados Unidos creen un estado de dependencia entre ellos con respecto a Cuba. La Constitución cubana que se construye luego de la independencia tiene una alta participación
de los estadounidenses en la formulación de lo que es su texto constitucional, generando dispositivos como por ejemplo van a ser o fueron el llamado protectorado, que permitía la intervención de los Estados Unidos en la República de Cuba en el momento en que esa democracia estuviese en peligro. O sea, constitucionalmente estaba permitida la participación de los Estados Unidos en lo que intervenir en Cuba. Otros elementos como la instalación de una base militar, bien, en los Estados Unidos que pervive el día de hoy, que es la base de Guantánamo, y extrapola también el papel de los Estados Unidos en antiguas posesiones españolas, particularmente Puerto Rico, bien, que en ese momento se va a convertir en una especie de isla, en una especie de elemento allí que gira en torno sinérgicamente a los Estados Unidos sin una definición clara en tanto a su estatus, y también los nexos con Filipinas. Las Filipinas, que en ese momento son españolas, también pasan a posesión estadounidense, y que nos abre también que el modelo expansivo estadounidense no solamente se proyecta sobre el Caribe, sino que tiene una profunda visión hacia el Pacífico. Pero hay una mutación de la forma expansiva que ya no se centra únicamente en la dinámica de anexión territorial, sino que empieza a crear estos patrones de dependencia, puentes de dependencia que van a caracterizar lo que va a ser entonces esta fase imperialista en donde los estadounidenses se van a convertir inicialmente en el gran protagonista del hemisferio, bien, occidental, de lo que es el continente americano a partir de una práctica imperialista muy profunda, y a su vez también va a generar los andamiajes para entonces la intervención no solamente militar, sino también política en lo que son las repúblicas. Construcción de dependencia económica va a ser entonces elementos que están aquí presentes a partir de este momento y que abre esta etapa historiográfica. Entonces vamos a ver una consolidación no solamente del proyecto expansivo, sino también una resignificación constante de esa doctrina estadounidense que es realmente el espíritu de lo que es este país. Fíjense que ya a partir de 1898 hasta, por ejemplo, 1904, se van a generar una serie de acciones por parte de los Estados Unidos que va a marcar entonces lo que va a ser esa dinámica imperialista durante el siglo XX y que está muy cercano a América Latina. Ejemplo, en el 99 se produce el litigio en donde Venezuela es despojada ilegalmente de Esequibo, y la participación e intervención estadounidense es fundamental en lo que fue esto, porque precisamente el cuerpo de abogados que estuvieron representando a Venezuela son de los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos tomó protagonismo como el representante de Venezuela en el juicio contra los británicos y que se resuelve con el laudo de París de 1899. Pero no solamente esto, también vamos a ver cómo los estadounidenses intervienen en lo que actualmente es Panamá en función a sus intereses de la construcción de un canal interoceánico y que va a definir entonces con la secesión de Panamá años más adelante. Para 1904 se va a dar uno de los momentos claves en todo esto que va a ser conocido como el corolario Roosevelt, un corolario a lo que es una reinterpretación de lo que fue la doctrina Monroe inicialmente, y donde sí se definen unos parámetros muy claros de lo que van a ser esa política imperialista estadounidense y que sintetiza toda la doctrina, bien, de este país y todo ese proyecto expansivo. ¿Que define qué cosa? Va a definir que si los intereses de los Estados Unidos se encuentran amenazados por una u otra razón, porque nunca son realmente definidos, los Estados Unidos tienen la capacidad de intervenir con cualquier forma para proteger sus intereses. Ese ha sido lo que se determinó todo un siglo, el siglo XX fundamentalmente, para América Latina y para el mundo, de lo que se va a conocer entonces como el imperio americano, como esta época imperialista estadounidense. Podemos entonces así concluir definiendo que este proyecto de nación tiene en el núcleo, en el corazón de su esencia, a la expansión como el elemento que, fíjense, da las bases a la construcción de lo que es una sociedad colonial diversa y que progresivamente va dando la lógica nacional, ¿bien?
Podemos decir entonces que el proyecto nacional de los Estados Unidos es la expansión. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Espero que sea provechoso para lo que es la formación dentro de este curso y los invitamos entonces a las siguientes sesiones suscribiéndose a este canal de YouTube y que nos permita tener este espacio de formación, de análisis y de debates para ustedes en torno a lo que es este fenómeno histórico que ha afectado a nuestro continente.